es normal. Revelaremos algunos de los misterios que se han desatado en el mundo del fútbol. ¿Y quiénes son los Illuminati? ¿Y por qué se han convertido en un ícono de las sociedades secretas? También conoceremos las historias más sorprendentes de algunos hermanos siameses que fueron condenados a pasar su vida entera unidos. Te contaremos la tétrica historia de la Inexpresiva, una leyenda urbana que sigue atemorizando a miles de personas en los Estados Unidos. ¿Qué terrible maldición se oculta tras escalofriante cinta El Exorcista? Aquí te lo diremos. Y reviviremos uno de los viejos mitos de la música, la leyenda que asegura que Paul McCartney de los Beatles está muerto. Lo que estás a punto de ver no es normal. No es normal. En la historia del fútbol existen diversos pasajes que han dado un toque de misticismo y enigma a la mitología del balompié mundial. Para algunos se trata de simples habladurías, pero para otros son maldiciones que persiguen a jugadores, aficiones y equipos enteros. El fútbol se ha visto ensombrecido por ritos paganos que intentan hacer uso de espíritus que protejan o perjudiquen a determinados equipos. En el fútbol africano, por ejemplo, es muy común el uso de chamanes o brujos que realizan actos espiritistas momentos antes de un encuentro. Uno de los casos más conocidos es el del exarquero Thomas Mkono, considerado como uno de los mejores porteros del fútbol africano, y quien en 2002 fue sorprendido realizando actos de magia negra dentro de la cancha en que se llevaría a cabo la semifinal de la Copa Africana de Naciones. Dichas prácticas costaron a Mkono la expulsión del estadio y un posterior arresto temporal. Uno de los casos más curiosos y que ha despertado gran polémica entre los seguidores de fútbol es el jugador inglés Aaron Ramsey, centrocampista del Arsenal de la Premier League de Inglaterra, a quien se dice persigue una maldición que ha costado la vida de diversas figuras públicas en los últimos años, algo que simplemente no es normal. Cuando Ramsey anotó un gol al Manchester United, pues menos de 24 horas después de la anotación, el fundador de Al Qaeda, Osama Bin Laden, fue abatido por el ejército norteamericano en Pakistán. La capacidad goleadora de Ramsey no es muy frecuente. Por ello, cuando el 5 de octubre de 2011 volvió a marcar y horas después se suscitó el fallecimiento de Steve Jobs, la gente comenzó a hablar de una maldición. La historia se repetiría en febrero, agosto y octubre de 2012 y posteriormente en noviembre de 2013, cuando horas después de sus anotaciones fallecieron la cantante Whitney Houston, la cantante Chavela Vargas y el actor Paul Walker. El 11 de agosto de 2014, el mundo entero se conmocionó ante la inesperada muerte del actor y comediante Robin Williams, quien se suicidó después de saber que sufría Parkinson. Lo increíble de esta trágica muerte fue que, solo un día antes, Ramsey había anotado el segundo gol que el Arsenal pudo anotarle al equipo de Manchester City. Para abril del 2015, la maldición se repitió y tras marcar 2 goles contra el Burnley, se anunció el fallecimiento de los escritores Günter Grass y el uruguayo Eduardo Galeano. Y aunque muchas de las muertes causaron conmoción y extrañeza por la constante coincidencia,
En enero de 2016, la maldición volvió a aparecer, pero esta vez para llevarse a uno de los cantantes más icónicos y queridos del siglo XX. David Bowie falleció el 10 de enero, solo 2 días después de cumplir 69 años. Definitivamente demasiado certero para ser coincidencia. Pero no solo maldiciones y brujería persiguen al fútbol. En diversas ocasiones se han presentado fenómenos ufológicos en los que diversas personas han señalado el avistamiento de objetos voladores no identificados sobrevolando algunos estadios. Uno de los fenómenos más comentados ocurrió a principios de 2014 en Argentina. El avistamiento se dio durante el encuentro entre el Club Atlético San Lorenzo y Botafogo, cuando las cámaras de televisión captaron a un objeto triangular atravesando rápidamente el estadio Pedro Videgain, de un costado a otro. Diversos medios retomaron la imagen, aunque nunca se logró revelar de qué clase de objeto se trataba. Para muchos, estos pasajes en la historia del fútbol son simples coincidencias o charlatanerías. Sin embargo, lo que resulta un hecho es que el fútbol tampoco está exento de caer en el misterio. No es normal. La gente cuenta un sinnúmero de historias de terror que pueden tomarse como simples leyendas o relatos que narran en medio de una fogata para impedir que los más temerosos duerman. Sin embargo, como estamos seguros de que estas historias son mera ficción y no experiencias reales, ¿acaso nos asusta aceptar que los personajes o las trágicas historias que relatan estas leyendas tal vez pudieron ser parte de la realidad? Pues esta noche conoceremos una escalofriante leyenda que se asegura fue completamente real, aunque no es normal. Existe una escalofriante anécdota que tuvo lugar en el hospital Cedar Sinai de los Estados Unidos. Transcurría el año de 1972. En aquel entonces, el personal vio llegar a la clínica a una mujer que vestía un camisón blanco manchado de sangre. Algo normal si se considera que diariamente entraban por la puerta del hospital personas accidentadas. Sin embargo, lo realmente aterrador de su aspecto era su rostro, totalmente inexpresivo, sin vida, como el de un maniquí. Además, justo cuando llegó frente a la recepción, la extraña mujer vomitó lo que parecía un pedazo de animal sin forma y lleno de sangre. El personal del hospital no podía mantener su mirada en ella debido a la repulsión y el terror que les provocaba su apariencia. Sin embargo, decidieron colocarla en una de las camillas del hospital para intentar ayudarla. Fue hasta que uno de los médicos intentó sedarla que la mujer respondió tan agresiva que 2 enfermeras tuvieron que sostenerla con fuerza. En ese momento, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el médico y por fin, en su semblante sin vida, se dibujó una enorme sonrisa, de la cual se asomaban unos dientes largos, afilados y llenos de sangre. ¡Qué horror! Las enfermeras no pudieron hacer más que soltar a la mujer y, completamente atemorizadas, corrieron a dar aviso a seguridad. El médico, sin poder dar crédito a lo que veía, le preguntó: ¿qué demonios es usted? La desconocida, sin dejar de sonreír, lo miró fijamente, se abalanzó hacia su cuello y le arrancó la yugular de una mordida. Mientras el médico yacía moribundo en el suelo, la mujer se inclinó y le susurró al oído: yo soy Dios.
Se dice que después de asesinar al hombre, la inexpresiva devoró a todo el personal que se interpuso en su camino y que uno de los sobrevivientes fue quien la nombró. Otras versiones cuentan que ella simplemente se fue o que solo tomó la vida de las personas que la vieron sonreír. ¿Quién habrá sido esa escalofriante mujer? ¿Habrá sido real o todo se trató de un simple mito que sigue rondando por distintas ciudades? Al final, el que tiene la última palabra eres tú. No es normal. En el verano de 1973, la mítica cinta de terror norteamericana El Exorcista se estrenó en las principales pantallas de Estados Unidos. Su historia relata los trágicos sucesos de una joven de 12 años llamada Regan McNeil, que es poseída por una entidad demoníaca. Sin embargo, pocos saben que tras el éxito de esta cinta existen una serie de eventos fuera de lo común que la vuelven más aterradora. Dale a Reagan por detrás, maldito imbécil, anciano, desgraciado. ¡Silencio! Aunque parece una historia digna de una de las peores pesadillas, El Exorcista está inspirada en hechos reales. Pocos saben que William Peter Blatty, guionista de la mítica cinta, se inspiró en una serie de hechos ocurridos en 1949. En un poblado del estado de Washington, para escribir la novela que más tarde adaptaría al cine. En dichos eventos, un niño llamado Robbie Mannheim fue intervenido por 3 sacerdotes que durante 3 meses intentaron exorcizarlo. Sin embargo, la maldición de esta película comenzó con su grabación, pues una aterradora coincidencia, el abuelo de Linda Blair, la actriz que interpretara a Regan McNeil, el hermano Max von Sydow, el actor que interpretara al padre Merrin y el hijo del regidor de la película, murieron exactamente a la misma hora durante el primer día de rodaje. Pero los extraños sucesos no pararon ahí. Durante el rodaje de la cinta, el estudio número 80 de la Warner Brothers, que había sido asignada para la grabación de El Exorcista, se incendió en 3 ocasiones diferentes. Afortunadamente, en ninguno de los incendios había actores o miembros del staff dentro. Sin embargo, el terror entre los integrantes de la producción fue tal que exigieron la llegada de un sacerdote para bendecir todo el lugar. Conforme pasaban los meses de grabación, las tragedias se iban acrecentando, pues en plena filmación, las grabaciones de El Exorcista tuvieron que ser interrumpidas, debido a que el actor Jack McGowan, quien interpretaba a un director de cine dentro de la película, murió de un ataque al corazón. Por si fuera poco, tiempo después, la sombra de otra muerte acechó el rodaje de la película. Se trató del hijo de Jason Miller, actor que interpretara al padre Carras, quien mientras jugaba en un parque cercano a su casa, fue atropellado por un motociclista, arrebatándole la vida al degollarlo. Sin embargo, la maldición de El Exorcista trascendió a las pantallas de cine para llegar al teatro. El 2 de abril de 1975, una adaptación de esta historia se estrenó en el Teatro de la Comedia de Londres, donde el personaje principal fue interpretado por la actriz escocesa Mary Urie. A decir por la crítica de ese entonces, la actuación de Mary estuvo llena de realismo. Sin embargo, al día siguiente del estreno, la actriz fue encontrada sin vida sobre su cama, con los brazos en forma de cruz, cortes y rasguños por todo el cuerpo y a la vez ahogada en su propio vómito. Se calcula que durante el rodaje del Exorcista ocurrieron 9 muertes y hoy, a 45 años de su estreno, parece que la maldición de esta historia continúa más viva que nunca. No es normal.
En el mundo de la música existe un peculiar caso que rodea a la banda de rock más importante de todos los tiempos. Mensajes ocultos, muertes no confirmadas y un cúmulo de misterios rodean la leyenda de los Beatles. Entre la década de los 60 y 70, The Beatles fue una de las bandas de rock británicas más influyentes del orden. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr probaron las mieles del éxito mundial, pero también dejaron a su paso innumerables misterios que hasta la fecha siguen apasionando a propios y extraños. Uno de ellos es el hecho de que desde 1966, el bajista de la banda, Paul McCartney, dejó de pertenecer a la agrupación debido a que murió en un trágico accidente automovilístico, o por lo menos, eso es lo que asegura la leyenda urbana, conocida como Paul está muerto. En ella se afirma que la madrugada del 9 de noviembre de 1966, McCartney salió notablemente molesto del estudio de grabación Abbey Road, donde preparaba junto al resto de sus compañeros el álbum Revolver. Al parecer, el perfeccionismo de John fue el detonante de una discusión que terminó por exasperar al joven Beatle, al grado de abandonar los estudios en medio de la pelea. A bordo de su auto deportivo, Paul se encontró en el camino a una joven mujer que deambulaba bajo la lluvia. Al notar las extremas condiciones del clima, Paul se ofreció a llevar a la joven y ella aceptó la invitación sin pensar. Una vez a bordo, la mujer, a quien solo se conoció con el seudónimo de Rita, reconoció al artista, por lo que se arrojó a él de manera eufórica, haciendo que Paul perdiera el control del auto y se estrellara contra un autobús que transitaba frente a él. El accidente fue brutal, pues múltiples heridas dejaron el rostro de McCartney completamente desfigurado, al grado de quitarle la vida alrededor de las 5 de la mañana. Según los divulgadores de esta historia, la muerte de Paul McCartney hubiera significado un golpe mediático que afectaría la popularidad de la banda, que hasta ese entonces tenía 6 álbumes de estudio y más de 400 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Por ello, se gestaría un plan bastante macabro con el resto de sus compañeros, quienes con tal de salvar el éxito de la banda, aceptaron sustituir a Paul con un doble idéntico. Al parecer, el gran éxito que la banda tenía hasta el momento imposibilitaba el hecho de anunciar la muerte de Paul. Por ello, el resto de los integrantes, junto a la empresa que los representaba en los servicios de inteligencia británica, M15, decidieron ocultar su muerte argumentando que, de saber, miles de jovencitas alrededor del mundo atentarían contra sus vidas a consecuencia del alto grado de fanatismo que la banda había provocado. Su lugar sería ocupado entonces por William Campbell, el ganador de un concurso de dobles que convenientemente se realizó poco tiempo después de la muerte de Paul, convocado por Brian Epstein, el representante de la banda. William contaba con un gran parecido a Paul, sin embargo, tuvo que ser sometido a distintas cirugías plásticas, además de ser metódicamente entrenado para que adquiriera el mayor parecido posible con el cantante. Un dato importante, a decir por algunos fanáticos y seguidores de la leyenda, fue el darse cuenta que Paul era zurdo y William diestro. Esto dificultó la capacidad de William para evitar algunos hábitos que lo delatarían ante los seguidores más fieles. Mientras tanto, el auténtico Paul fue sepultado en la más absoluta discreción, solo en presencia de sus padres y el resto de los Beatles.
sustitución de William por Paul, surgió una gran culpa en el resto de los integrantes de la banda. Por ello, y ayudado por una idea que leyó en un cuento de Steve Kane, John Lennon decidió dejar algunas pistas que relataban lo sucedido con Paul, tanto en las portadas de sus discos siguientes como en algunas de sus canciones. Pistas que pronto serían recibidas y aceptadas por un hombre que supuestamente puso en jaque al cuarteto. Su nombre era Ross Gibb, un locutor de la estación de radio WKNR-FM de Detroit en Estados Unidos, y quien, ayudado por la llamada telefónica de un radioescucha que solo se identificó como Tom, evidenció muchas de las pistas que los Beatles habían dejado. La prueba fehaciente que los seguidores de la leyenda aseguran haber encontrado está inmersa en la portada del disco Abbey Road. En ella parece llevarse a cabo un cortejo fúnebre en el que John viaja hasta el frente envuelto en ropas blancas, representando al líder espiritual que todo funeral requiere. Ringo Starr camina en segundo lugar, enfundado en un vestuario negro, con el que representa a los dolientes que están dando el último adiós a su ser querido. Paul camina en tercer lugar, representando al fallecido y con varias peculiaridades que lo distinguen del resto. Es el único que camina descalzo, como tradicionalmente se enterraba a los fallecidos en Oriente. Tiene el paso cambiado, ya que lleva el pie derecho al frente, a diferencia de sus compañeros. Lleva los ojos cerrados en señal de ausencia. Y lo más intrigante de todo, sostiene un cigarrillo en la mano derecha, siendo que, como todos saben, él era zurdo. Por último, aparece George, vestido completamente en mezclilla, representando al enterrador, el cual se encargará de sumergir en la tierra de los muertos el cuerpo de Paul. Pero, además, un mensaje cifrado que aparece en el auto escarabajo, en la esquina derecha del álbum, parece dar una pista clara a los seguidores de la banda. En la matrícula del auto aparece el número 28 y las letras IF, lo que traducido al español podría leerse como 28 si es que, a lo cual muchos atribuyeron la edad que el vocalista de los Beatles tendría en ese entonces, si es que siguiera vivo. Pero los mensajes encriptados no fueron exclusivos del disco Abbey Road. En la portada del aclamado disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band se aprecia lo que parece ser un funeral hecho especialmente para Paul, en donde podemos ver un bajo hecho de flores a modo de ofrenda, además de múltiples rostros de celebridades muertas que parecen estar mirando al bajista de los Beatles. Por supuesto, la teoría de que Paul McCartney haya fallecido desde finales de los años 60 siempre ha sido negada por el exintegrante de los Beatles. Incluso se ha atrevido a bromear con dicha situación en algunos programas de televisión que ha visitado. Pero para muchos de los fans de la mítica banda de rock, esta teoría no es tan descabellada, y algunos de ellos continúan hurgando entre las canciones y el arte de los Beatles con tal de encontrar toda la verdad. Yo soy Liz Lombo y recuerden que todo lo que vimos hoy es real, aunque no es normal.